nombre es Rodrigo Río del Val, a.k.a. Jaxor en las comunidades. Tengo más o menos 7 años de experiencia trabajando en desarrollo, donde me especializo en el stack de PHP más Laravel. Soy hincha fanático de River Plate y me encanta jugar jueguitos. Siempre trato de tener 1 o 2 horas libres a la noche para poder jugar algo y esa es mi manera de despejarme un poco. Decidí hacer esta charla para venir a defender el honor de un lenguaje que me dio y me sigue dando de comer, que es PHP. Me pasa mucho cuando me encuentro con otros colegas y digo que trabajo con PHP, enseguida empiezan los chistes o el bullying porque hay un prejuicio muy grande con esta tecnología. Ni hablar si a esas personas se les dice que tienen que tocar o ver un proyecto de PHP, inmediatamente su cara es esta. Entonces la idea un poco es desmitificar este preconcepto que hay con PHP y darles un panorama general del uso que tiene hoy en día y qué ventajas trae utilizarlo. Como la charla se llama PHP pasado, presente y futuro, vamos a seguir un poco ese orden en la charla. Vamos a empezar hablando del pasado de PHP, luego del presente. Vamos a hacer mucho foco en el uso de PHP en mi empresa. Luego vamos a hablar de arquitecturas y vamos a finalizar hablando del futuro que tiene PHP y Laravel. Entonces, vamos a empezar hablando del pasado de PHP. Como todos sabemos, el pasado de PHP está marcado por grandes problemas, entre los que encontramos estos que vemos acá, ¿sí? Estos problemas sucedieron mucho en sus versiones más viejas, estoy hablando de la famosa versión 5, de PHP 5, y obviamente esa versión no tiene todas las características que posee hoy el lenguaje. Entonces, estos grandes problemas, como podemos ver, son el pésimo manejo de errores que tenía. PHP 5 tenía los famosos warnings, que seguramente muchos vieron al entrar a una página hecha con PHP y ver warning outputs por todos lados. Bueno, muchos de esos no había forma de cachearlos y la única forma de eliminarlos era justamente deshabilitando los errores. Obviamente tampoco PHP tenía interfaces o clases base para crear tu estructura de errores, entonces eso hacía bastante inviable el tema del manejo de estos. Luego teníamos vulnerabilidades de seguridad por todos lados, eso es un problema ya conocido. PHP 5 tenía demasiados agujeros de seguridad, entonces cuando se trataba de aplicaciones un poco más grandes, el desarrollador tenía que estar más tiempo abocándose a tratar de solventar esos problemas de seguridad que de desarrollar en sí. Luego tenía muy mala performance en aplicaciones grandes, ya si queríamos empezar a hacer una aplicación bastante grande o a escalar una ya existente, empezamos a notar y ver problemas muy notorios de performance. No tenía manejos de dependencias, lo cual incluir librerías de terceros era un parto, ni hablar si queríamos o necesitábamos desarrollar con otras personas. Al no existir un manejador de dependencias era una práctica muy inviable. En cuanto a programación orientada a objetos, carecía de varias cosas, como por ejemplo que no aceptaba tipos en los atributos o métodos y no soportaba algunas prácticas como por ejemplo inyección de dependencias, no te permitía hacer mocking en los tests de manera sencilla, entre otras cosas más, lo cual dificultaba mucho las buenas prácticas y el desarrollo en el día a día. ¿Qué producía todo esto? Bueno, código horrible y poco mantenible, eso seguro. Pero ¿cuál era el principal problema? Que PHP en ese tiempo era un lenguaje que te permitía hacer aplicaciones o cualquier cosa de forma muy simple y sencilla, sin necesidad de contar con mucho conocimiento a nivel programación o un background técnico muy grande. Con lo cual, esto terminó dando a luz a miles de aplicaciones poco mantenibles, poco robustas, con miles de agujeros de seguridad, poco extensibles y miles de etcétera más. La principal desventaja fue que el equipo de PHP nunca le dio bola a estas cosas y esto lo podemos observar más detenidamente en las fechas de las versiones. Como todos sabemos, existen 3 versiones más grandes de PHP, obviamente para cada uno existen sus subversiones y sus patches, pero podemos diferenciar estas 3. Tenemos PHP 5 lanzado en 2004, PHP 7 lanzado en 2015 y PHP 8 lanzado en 2020. Entonces, como podemos ver acá, de PHP 5 a PHP 7, sí que PHP 7 es donde se empezó a mejorar significativamente el lenguaje, pasaron casi 10 años. Y de PHP 7 a PHP 8 pasaron solo 5 años. La explicación de por qué se tardó tanto de pasar de PHP 5 a 7 es simplemente por todo el esfuerzo técnico que le llevó al equipo fixarle todos los problemas que acarreaba PHP 5 y además de reescribir el engine interno para mejorar la performance, que era uno de los grandes problemas que tenía. Entonces acá, como podrán ver, falta PHP 6 porque fue un proyecto que tuvo que ser cancelado debido al gran esfuerzo técnico que llevó a reescribir el engine.
Por lo tanto, se decidió cancelar PHP 6 y pasar todos los fixes y toda la mejora del engine directamente a PHP 7. Entonces, vamos a hablar un poco del presente de PHP, que ya como mencioné, lo empezó a marcar PHP 7 lanzado en 2015. Luego PHP 8, lanzado en 2020, continuó con ese camino de mejora y nos encontramos hoy, en 2024, con un lenguaje súper distinto al PHP horrible del que todos tenemos idea y del que seguramente todos tocamos algún proyecto alguna vez. Las principales mejoras que podemos observar, que estas mejoras se comparten entre PHP 7 y 8, bueno, se permiten clases anónimas, se agregaron operadores muy útiles como el null coalescing y el spaceship, se agregó tipado de funciones y parámetros, es decir, ahora PHP nos tira errores de tipado, lo cual era impensado cuando hablábamos de PHP 5, por ejemplo. Hay mejoras muy significativas en cuanto a performance debido al nuevo engine, que es conocido como PHP Next Generation, y se mejoró mucho el manejo de errores agregando interfaces y clases base. Es decir, ahora nosotros podemos tener nuestra propia estructura de errores simplemente extendiendo o implementando las interfaces y clases base que ya nos da por defecto PHP, gracias a Dios. Entonces, pero el presente de PHP, que está volviendo a ser considerado para desarrollar nuevos proyectos, no es solamente por estas mejoras en el lenguaje. Lo que ayudó realmente a posicionar nuevamente a PHP en el mercado fue el framework Laravel, ¿sí? Y muchos dirán cómo es que un framework pudo levantar un lenguaje. Y es que Laravel hizo más, hizo algo que fue clave, marcar un estándar para desarrollar con PHP. Hablando obviamente esto de las épocas de PHP 5. Entonces, no solo brindaba en esas épocas, no solo brindaba un marco de trabajo facilitándote muchas tareas del día a día, sino que además fixeaba los problemas que tenía PHP en ese entonces. Entonces, fixeaba agujeros de seguridad, evitaba el código espagueti con los includes a través de su service container, brindaba un manejo de errores personalizado y un largo etcétera. Entonces, lo que hizo Laravel en esa época fue incrementar o mejorar mucho la experiencia de desarrollo con PHP, solucionando ya los errores que tenía el lenguaje. Hoy en día Laravel es un ecosistema gigante, ¿sí? Que te permite hacer software en muy simples pasos y es muy amigable para el que lo quiera aprender, ¿sí? Sacando las implicancias de aprender PHP. Pero veamos esto más en detalle en un caso real, ¿sí? Que es mi empresa actual. Para dar un poco de contexto, mi empresa actual es una software factory de Estados Unidos con mucha variedad de clientes, desde sistemas de gestión, CRMs y productos específicos hasta desarrollo de VR. Nosotros nos vamos a focalizar principalmente en el desarrollo web, en donde tenemos dos tecnologías principales, .NET y PHP. Y en mucha menor medida hay muchos proyectos que se desarrollan con Python. Acá es donde vamos a hacer el foco para hablar de por qué se elige a PHP con Laravel por sobre .NET o Python para desarrollar proyectos. La razón principal de todo esto, bueno, permite sacar software escalable muy rápido. La mayoría de los clientes que caen en una software factory tienen un problema determinado que necesitan solucionar. Viene con una serie de requerimientos que necesitan ser solventados en un corto periodo de tiempo. No son productos que van a escalar de manera desmedida y van a ser usados por miles de usuarios. Simplemente necesitan un software que cumpla sus requerimientos en el menor tiempo posible. Y para estas cosas que menciono, Laravel es perfecto. Ofrece una solución rápida a problemas muy recurrentes, como pueden ser login, ruteo, cruz, storage, validación, etc., de manera muy sencilla y sin reinventar la rueda. Además de esto, ya tiene incorporado nativamente muchas funcionalidades para que no necesites estar utilizando librerías de terceros o soluciones. Entonces, por ejemplo, si vos el día de mañana necesitas implementar storage de archivos con S3, Laravel ya te trae esa implementación por defecto y lo que hace que vos tengas, si necesitas utilizarla, cambies dos líneas en un archivo de configuración y listo. ¿Qué ventajas trae? Bueno, vamos a hablar de la primera, que son tema de integraciones. Muchos clientes necesitan software que incluya una pasarela de pagos, generación de PDFs o documentos, consumir servicios SOAP por REST, etc. Y en PHP ya está todo inventado. Difícilmente encuentres algo que no haya sido implementado ya, por lo tanto el setup de estas integraciones son muy sencillas y llevan muy poco tiempo. Otro punto donde quiero hacer foco de Laravel es, en comparación con otras tecnologías, es su fácil onboarding. En una software factory, donde los proyectos no tienen mucha duración y a veces tenés que ir trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, esto es crucial, porque el ingreso de un nuevo recurso al proyecto no puede tener un alto costo de onboarding si no son horas que se están desperdiciando.
Laravel permite hacer un onboarding a un proyecto muy fácilmente porque, al menos que se haya implementado una arquitectura muy compleja arriba, la mayoría de los proyectos no varían mucho uno del otro. Los controladores están acá, los middleware están acá, los modelos acá, y además el ORM que posee Laravel, que es uno de los mejores ORM que probé, permite la abstracción de las consultas que se hagan a la base de datos. Bueno, nos queda por último hablar de los tipos de clientes, en donde la elección de Laravel es una ventaja al momento de tratar con ellos. En términos de negocio, también se trabaja con clientes que ya tienen un proyecto desarrollado y que por diversos motivos acuden a nosotros. En general es por problemas con el equipo que lo mantenía o porque necesitan empezar a mejorarlo. Acá el punto es que es más fácil trabajar con este tipo de clientes. ¿Por qué? Porque saben lo que quieren, aprendieron de errores en el pasado, dado que ya tienen una solución preexistente, y solo quieren mejorarla. Tienen un negocio ya maduro y que funciona bien, y lo más importante de todo, son estables económicamente. El tema es que estos sistemas que tienen, en la mayoría de los casos, son legacy de hace muchísimos años. Eh, como son proyectos legacy, se les ofrece migrarlos para continuar con el mantenimiento y desarrollo de nuevas features. Y en este punto se elige Laravel por las cosas que mencioné previamente. Se toma muy poco tiempo en migrar una lógica de negocio ya definida a todo su ecosistema y el fácil mantenimiento que tiene te da una ventaja competitiva bastante grande a la larga, más tratándose obviamente de una software factory. Con respecto a esto último, hablemos un poco del tema mantenimiento, una pata de negocio fundamental si hablamos en una software factory. No solo tenemos que desarrollar nuevos proyectos, sino que vamos a encargarnos de realizar el mantenimiento de los que ya desarrollemos. Acá entra algo muy importante, ser rentables en cuanto al costo que se le pasa al cliente y lo que nos lleva a hacer el trabajo. Ya mencioné que una aplicación de Laravel da la ventaja de ser fácil de mantener por su estructura homogénea entre todos los proyectos, pero quiero mostrarles algunas métricas más específicas de mi empresa con respecto a otras tecnologías. Bueno, empezamos, acá podemos ver una gráfica de horas non-billable de las diferentes tecnologías que tenemos en la empresa a lo largo del último año. Y ustedes se preguntarán qué son horas non-billable. Bueno, básicamente son horas que no se le facturan al cliente. ¿Qué cosas pueden entrar acá? Bueno, por lo general son fixes, ajustes, refactors, onboarding de nuevos devs o cosas así por el estilo. Pero como podemos ver en esta gráfica, PHP es el que menos non-billable hours tiene, ¿sí? Pero claramente esta gráfica es bastante ambigua porque no estamos teniendo en cuenta la cantidad de devs de cada tecnología, ¿sí? En este caso, en mi empresa, por ejemplo, hay una mayor cantidad de devs de .NET, entonces es muy obvio que .NET va a tener más horas non-billable que PHP por un tema de que acá entran las tareas como onboarding, etc. Pero entonces veamos la siguiente gráfica. Si vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a empezar a comparar la billable capacity, que es decir, la cantidad de horas que le podemos transferir al cliente, que esto va a depender de la cantidad de desarrolladores, contra la cantidad de horas que se le facturaron y las non-billable, ¿sí? Todos estos datos que ven acá son del último mes. Y como podemos observar acá arriba, tenemos el porcentaje de que PHP tiene más capacidad de billable hours que .NET. Obviamente no es por una gran diferencia, apenas menos del 10%, pero esto es solo del último mes. Entonces acá ya podemos empezar a ver que PHP en términos de negocio rinde mucho más que lo que sería .NET. Pero vamos a pasar a la siguiente gráfica que para mí es la más importante y es el over budget. ¿Qué es el over budget? Bueno, básicamente cuando nos pasamos de las horas asignadas. Entonces, por ejemplo, si una tarea tenía asignada 8 horas, se le facturó al cliente esas 8 horas y luego a mí me lleva 10 horas trabajarlas, estamos trabajando como a pérdida porque esas 2 horas extras que podría haber utilizado en otro proyecto las tuve que gastar en esta tarea que tenía solo 8 horas asignadas. Este problema de overbatch puede surgir por varios factores, como una mala estimación, o en general son problemas técnicos. Y en general termina sucediendo en la realidad que termina pasando que es más por problemas técnicos que por mala estimación. Entonces, esas dificultades técnicas pueden ser porque ya sea que el proyecto es poco mantenible, porque surgieron problemas al momento de implementar una solución o simplemente porque hubo que hacer un refactor para garantizar la calidad del proyecto. En definitiva, podemos ver en esta gráfica que PHP es la tecnología que menos overbudget tiene. Obviamente no podemos asumir que esto es por Laravel o por la tecnología en sí, porque también va a depender el overbudget de la dimensión del proyecto. En nuestro caso, .NET se usa más para proyectos enterprise y PHP para proyectos un poco más pequeños.
Pero acá podemos ver en esta gráfica que PHP en este sentido de ser rentable, si le queremos decir de alguna forma, es el que menos overbudget tiene y es algo para mí a tener en cuenta. Para ir finalizando un poco esto, hablemos de arquitecturas en un proyecto de Laravel. En nuestro caso utilizamos, en nuestro caso en la empresa, utilizamos Laravel generalmente para hacer solo una API REST, ya que la parte de front está separada. Pero en este punto, si se quisiera, se podría aprovechar el server-side rendering que tiene Laravel para devolver una vista con los datos o directamente hacer micro frontends. Por lo tanto, tendríamos todo en un monolito bien estructurado, simple, con un despliegue sencillo y súper performante. Yo sé que acabo de mencionar la palabra monolito y para algunos es una mala palabra y seguramente me van a poner esta cara, pero en el ecosistema de Laravel es moneda corriente hablar de monolitos y es que fue pensado justamente para esto. Todo el set de Laravel está enfocado en hacer desarrollos rápidos y sencillos como ya vimos y les expliqué. Y en una software factory con el tipo de clientes que mencioné anteriormente, esto es perfecto. Nos ahorra el tema de pensar una arquitectura porque de entrada nos da un monolito con un MVC que calza perfectamente para desarrollar un proyecto que sabemos a priori no va a escalar como un producto. Es súper sencillo desarrollarle feature, nos es fácil testear y configurar el despliegue o el setup no es un dolor de cabeza para nada. Pero ¿qué sucede si escala? Es decir, viene un cliente con un producto que sabemos que va a escalar. Bueno, tampoco hay ningún problema porque también está pensado para construir aplicaciones mucho más grandes y además está abierto y está diseñado a que apliquemos de forma simple cualquier arquitectura, patrones o empecemos a agregar capas de abstracción sin tener problemas. Por ejemplo, si necesitamos agregar repositorios y servicios por si queremos agregar capas a nuestra aplicación o si queremos ir a algo más a lo grande, de forma sencilla se puede aplicar una arquitectura hexagonal o DDD si se requiere. Para terminar ya y hablando de lo que es PHP y Laravel a futuro, PHP hoy en día posee un gran equipo de soporte detrás, se mejoró mucho el tema del soporte que tiene PHP, lanzando y fixeando los problemas que tiene en muy corto periodo de tiempo. Y además agregando nuevas mejoras, como la última que se agregó, el Just-in-Time Compilation, que mejora considerablemente el rendimiento. Sí, se sigue haciendo mucho foco en mejorar el rendimiento del lenguaje. Su futuro sigue siendo prometedor, obviamente debido a que existen muchos productos como WordPress o Drupal o muchos CMS generalmente, que son muy populares y muy utilizados y aseguran la continuidad del uso del lenguaje. Por otro lado, hablando del Laravel, tiene mucho futuro debido a que también tiene un gran equipo y comunidad detrás. Tiene timelines ya establecidos y una política de soporte muy sólida, sacando una versión nueva por año. ¿Sí? En este año se sacó Laravel 11, el año pasado Laravel 10 y así sucesivamente. Se escucha mucho a la comunidad en cuanto a ideas y algo muy importante, siguen integrando funcionalidades para hacer más fácil la vida del desarrollador. Por ejemplo, Laravel Reverb, que es la última cosa que sacaron para hacer una implementación completa de sockets de principio a fin de una forma súper simple. Inertia para hacer web apps, si queremos, con React o Vue, aprovechando el server-side routing de Laravel. Todo esto, obviamente, en un monolito. Laravel Socialite para integrar los videos con Facebook, Google o otro que requiera OAuth también de forma súper simple. Hoy en día, Laravel hasta ofrece sus productos pagos, como puede ser Laravel Nova, que te permite construir CRUDs súper completos en cuestión de segundos, solamente tirando comandos, porque el objetivo de todo lo que hace Laravel es siempre el mismo como estuvimos viendo, disminuir al mínimo el trabajo del desarrollador al momento de desarrollar tareas recurrentes o que implementar determinadas features no sean un dolor de cabeza. Bueno, espero que esta charla les haya quitado un poco los prejuicios, los que los tenían, sobre PHP en general, y espero que haya llamado la atención el punto de cómo una tecnología se pudo reinventar a lo largo de todos estos años, ya sea por la ayuda de un framework o por cualquier otro motivo, para seguir estando presente como una opción viable y súper rentable, como vimos en las gráficas, dentro de una empresa para desarrollar nuevos proyectos. Con esta charla no busco para nada desacreditar ni tratar de convencer de que se use PHP por sobre otra tecnología de backend, sino que la idea principal siempre fue mostrar el por qué usar PHP para ciertos proyectos termina resultando beneficioso tanto para el cliente como para la empresa económicamente. No me queda más que agradecer a Nerdearla por el evento y por toda la producción y la oportunidad de darles esta charla y a ustedes por estar del otro lado y escucharla. Les mando un gran saludo y me pueden contactar por las distintas redes, que en mi caso son el canal de YouTube, que está abocado 100% a desarrollo backend con PHP y Laravel, y ahí tienen mi Twitter o X, como se dice ahora. Les mando un gran saludo. Chau, chau.